Bien, vamos a continuar lo que estábamos haciendo en la anterior clase, pero quisiera que anoten sus nombres nuevamente en el chat. Eh, no sé, hace rato estaba pensando en escribir al grupo de quienes participan en clases solamente podrían dar el examen o algo así. Es que no me parece que haya poca participación, ¿no? Deberían participar más. Entonces anoten sus nombres y esto lo vamos a tomar en cuenta, sea para el primer parcial o para el segundo parcial. Es que de todas formas es importante su participación. De otra forma no sé cuál es el grado de aprovechamiento si no ingresan a clases, ¿no? Bien. Habíamos estado desarrollando este ejemplo, ¿no? Hemos calculado ya la ecuación de momentos, la ecuación de cortantes y nos faltaba la ecuación de normales. Pero aquí la ecuación de normales, ¿a qué va a ser igual? Si se fijan, la ecuación de normales va a ser igual a 0. ¿No? Porque no hay ninguna fuerza que sea normal. Aparte de esta normal horizontal en A, junto con la vertical en A. Esta horizontal en A sería la única fuerza. Y como es la única fuerza, bueno, tendríamos que esta simplemente sería la que produce estos esfuerzos normales y esta es igual a 0. Entonces, la ecuación de normales va a ser igual a 0. Bien, tenemos esto. Ahora nos toca hacer los diagramas, ¿no? Diagrama de momentos, diagramas de cortantes. Vamos a hacer una tablita aquí, ya que tenemos las ecuaciones escritas aquí. Vamos a hacernos una tabla aquí, donde vamos a escribir los valores de X, vamos a escribir los valores del momento, vamos a escribir los valores de cortante y no es necesario escribir los valores de normal, porque ustedes saben que la normal es 0, entonces no habría problema. Ahora, quisiera que me den valores de X para poder calcular. ¿Qué valores de X ustedes sugieren? Pueden escribirlo en el chat, pueden prender el micrófono. Bien, Alan dice 0, 2, 3, 3.5 y 5.5. Ariel dice 0, 2, 3 también, 3.5, 5.5, coinciden. Ariel dice 0, 2, 3, 5 y 5.5. Bien, me parece interesante la opinión, porque nos dicen, agarremos en 0, aquí, X igual a 0. La otra opción es en 2. Los compañeros sugieren que podamos tener aquí un valor, pero también sería recomendable tener uno aquí, ¿no? Así sabríamos cómo veríamos si la curva es cóncava o convexa. Entonces sería interesante tener aquí un valor que no han sugerido, pero bueno, deberíamos tener ese valor. Otro valor importante sería aquí, en X igual a 3, ¿no?
Luego tendríamos que tener en el inicio de esta carga x igual a 3.5. Luego, también sería recomendable tener un valor aquí intermedio, porque aquí acaba en 5.5. Y tal vez podamos tener un valor por aquí que sea 4.5, ¿no? De esa forma, nuestro gráfico va a salir más representativo. Si solamente agarramos los extremos, como sugerían Alan, Ariel y, bueno, Ariel Quispe y Ariel Gallardo, si agarramos x igual a 0, x igual a 2, x igual a 3, 3.5, 5.5, no tendríamos o no conoceríamos lo que pasa aquí al medio. Y bueno, para completar el gráfico no sabríamos, ¿no? No sabríamos cómo dibujar. Entonces, es interesante tomar en cuenta este valor de x igual a 1. O estos valores intermedios. Bien, partamos entonces anotando estos valores. En x igual a 0, vamos a calcular en 1, en 2, en 3, 3.5, en 4.5 y en 5.5. Tendríamos estos valores. Entonces, quisiera que me ayuden a calcular y vamos a calcular cada uno de nosotros. Voy a, en función de la lista, en función de quienes están participando, voy a ir anotando estos, o voy a solicitarles que calculen estos valores. Entonces, bueno, calculemos todos en x igual a 0. ¿Cuánto sale en x igual a 0 al momento? Karen dice 0. ¿Están de acuerdo? Porque Cero, sería ingeniero. 14.545 por 0, menos 3 por 0. Este no va a entrar porque 0 no es mayor o igual a 3. Este tampoco entra, este no entra, este no entra. Entonces, momento 0. Cortante en x igual a 0. ¿Cuánto? Es correcto esto, 0. Cortante en x igual a 0. 14.545. 14.545. Tampoco se necesita calculadora porque aquí está solito este valor. Este va a ser por 0, se hace 0. Este no ingresa por la condicionante, este tampoco ingresa por la condicionante y este tampoco. Así que es 14.545. Bien, ahora sí les voy a pedir que calculen. Paul Quispe calcularía el momento en x igual a 1. Rafael Arancibia calcularía la cortante en x igual a 1. Ariel Gallardo calcularía el momento en x igual a 2. Boris Terán calcularía la cortante en x igual a 2. Breina Carolina Ignacio calcularía el momento en x igual a 3. Ahí hay que tener cuidado, Breina. A ver, ¿dónde estábamos? Creo que se salió Breina, si no me estoy equivocando. Einar Callejas. Contigo entonces calcularíamos, por favor, el momento en 3, porque creo que Breina se salió. La cortante en 3 sería Daniel Choque, cortante en 3. Luego, momento en 3.5 sería Cristian Romero. Cortante en 3.5 sería Dani Joel Huanca. Momento en 4.5 calcularía Marcela Espinosa en 4.5, momento. Cortante en 4.5 calcularía Pablo Flores.
Momento en 5.5 lo haría Cristian Fuentes y cortante en 5.5 Brian González. Serían entonces, calculan esos valores y me van dictando. O lo escriben en el chat, si no quieren prender su micrófono. Y sus compañeros pueden ayudarles a verificar. Momento en 1, ¿cuánto sale? 11,545, Inge. Ya, gracias por 545. Ok, coincide con lo que dice Karen también, que calculado. Cortante en 1, ¿cuánto sale? Si no me equivoco, era para Ariel. ¿O a quién le he pedido? Bueno, no tenemos. Entonces pasemos al momento en 2. En X igual a 2. 17,09, ingeniero. 17,09. Ya en cortante en 1 me dictan Karen y Miguel 8.545. ¿De acuerdo? Cortante en 2. ¿Cuánto? Cortante en 2. Momento. Cortante en 2, ¿cuánto? Alan también ha calculado momento en 1 y le sale el mismo valor. Cortante en 2, nadie. Entonces, momento en 3. 7.635. 635. Pero una cuestión, Einar. Aquí es momento en 3. Estamos aquí. Aquí el momento está solito. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos la condicionante? Y el valor solito y la condicionante acompañante. ¿Te acuerdas, Einar? ¿Cómo dice Inge? Perdón, no lo escuché bien, tengo mala señal. Tenemos aquí el momento solito, ¿no? El 12, y justo está en la condicionante. Sí, sí. ¿Cómo hacíamos en ejercicios anteriores cuando teníamos el valor ahí suelto junto con la condicionante? ¿Te acuerdas? Teníamos dos valores, ¿no, Einar? ¿Ya te acuerdas? Sí, uno tomándolo en cuenta y otro sin tomándolo. Sí, uno que no lo toma en cuenta, el primero, y el segundo que sí lo toma en cuenta. Entonces, aquí Einar, bueno, para todo el curso también, pero como Einar nos está ayudando con los valores, aquí El primero tendríamos sería dos 19. valores. ¿Cuáles serían esos dos valores? 19,635 y el otro que ya le dije. 19,635 y el otro, ¿cuánto era? No me acuerdo. Más 12, ¿no? 21. 7.635. Perdón, 20. Es negativo, Inge. Es negativo, sí, estoy mal. Y no sé qué estoy sumando. ¿Cuánto era? 7.635. 7.635. De acuerdo. Está bien. Gracias, Einar. Cortante en 3. Cortante en 3, 2.545. Eso nos dice Daniel. Cortante en 2, si calculan, Karen ha calculado 2.545. Sí, sí, ¿no? Bien. Cortante, perdón, momento en 3.5. Momento en 3.5. Cortante en 3.5.
14.545, ingeniero, doctor. 14.545. Sí. No es mucho. Es que aquí estábamos 822 y de repente llega al mismo valor que en 0. A ver, los revisaremos este valor. A mí me sale 2.545. 2.545 también. A ver, revisemos. Tiene lógica. ¿Tiene lógica en qué sentido? Estos valores, fíjense. A ver, síganme. Este valor se mantiene constante. Este otro valor se mantiene constante. Y este otro valor también saldría 2.545 y parece constante. ¿Por qué las cortantes aparecen constantes? La lógica sería porque aquí no hay carga. En este tramo no hay carga cortante. ¿No es cierto? No tenemos ningún tipo de carga, está vacío. Y parece no más razonable que no exista variación en la cortante. ¿De acuerdo? Bien, sigamos con momento en 4.5. ¿Cuánto sale el momento en 4.5? 8.452. 8.452. ¿De acuerdo? Cortante en 4.5. Nada. Momento en 5.5. Nada. Cortante en 5.5. 0 sería 5.5. Momento. El momento tendría que salir 0, ¿no? Primero aquí en 5.5, sí o sí debería salir 0. Ya hemos verificado anteriormente. De hecho, está anotado aquí. Sale 0. Y nos está dictando Brian González y me dice que la cortante en 5.5 es menos 13.455. ¿No? Menos 13.455, que debería ser igual a la vertical en B. Y evidentemente eso sí se cumple, ¿no? Como calculó ahí. Necesitamos un par de valores, a ver si me ayudan rápidamente esto. Momento en 3.5, los compañeros no han calculado. Y cortante en 4.5. Ingeniero, la cortante en 4.5 es menos 3.955. 955. Gracias, Marcelo. Luego necesitamos el momento en 3.5. ¿Alguien ya tiene calculado el momento en 3.5? Ingeniero, me sale 8.907. 907. ¿Están de acuerdo con lo que calculó Marcelo? En estos casos, Ingeniero. gracias, Karen. Hay que ser bastante ágiles en el examen. Hay que hacerlo de forma rápida. En sus calculadoras, lo más probable es que se puedan introducir ecuaciones.
¿no? Casi en todas las calculadoras científicas se pueden introducir ecuaciones. Si se pueden introducir ecuaciones, es mucho más sencillo para ustedes hacer el cálculo. Incluso en el celular, ¿no? En el celular uno tiene Excel y en el Excel uno puede poner, dependiendo de un determinado valor de X, las funciones, y también podría funcionar. El cálculo creo que no debería ser más complicado porque ustedes tienen las herramientas. Pero bien, tenemos esto. Entonces, ahora nos toca graficar. Vamos a graficar primero el diagrama de momentos. Aquí vamos a graficar nuestro diagrama de momentos. Diagrama de momentos dice que en 0, en x igual a 0, es aquí 0. Partimos de aquí. Recuerden que la convención de signos dice que hacia abajo es el positivo y hacia arriba el negativo. Para x igual a 1, 11.545. Significa que estamos aquí. 11.545. Luego tenemos que para x igual a 2, 1709. 1709, que sería más o menos por aquí. 1709. Luego, para x igual a 3, tenemos dos valores. 19,635. Aquí sería más o menos 19,635. Pero hay un segundo valor. Este es 19,635 y después es 7.635. 7.635 sería por aquí. Este es 7.635. Y tenemos esta línea, ¿no? De aquí hasta aquí. Luego, tendríamos en 3.5, 8.907. Aquí, 8.907, que más o menos sería aquí, 8.907. Luego, en 4.5 sería 8.452. 8.452, que sería aquí, 8.452. Y finalmente aquí, cesando, sería 0, en 5.5. Y 0. Como ustedes ven, los puntos intermedios de las cargas nos ayudan a ver más o menos por dónde va la curva. La curva no era así, sino era en este sentido, así que graficamos. Si esto, bueno, no me está saliendo bien el gráfico, lo voy a corregir. Esto sería así, hasta aquí. Y luego de aquí viene así y baja ahí. Entonces, todo esto es positivo. Los momentos son positivos. En ningún caso hay momentos negativos. Entonces, todo esto sería... Entonces, este sería mi diagrama de momentos. ¿De acuerdo? Noten que aquí hay un salto, ¿no? Este salto que puse aquí. Ese salto, recuerden que es debido a que existe este momento. Este momento aquí produce ese salto.
acuerdo? Bien, entonces ya tenemos el diagrama de momentos. Ahora dibujemos el diagrama de cortantes. Para el diagrama de cortantes, partimos en x igual a 0. En x igual a 0 es 14.545. 14.545. En x igual a 1, 8.545. Ah, perdón, aquí me estoy equivocando, ¿no? Porque este es positivo y este apunta hacia abajo. Ahí hay un error. Hemos dicho que los positivos van hacia abajo y este es 14.545 positivo. Entonces, esto es aquí abajo. Vamos a ser más grandecito. 14.545. Luego, sería 8.545 en 1. Eso más o menos aquí sería 8, por ahí. 8.545. Luego estaría en 2.545. Más o menos aquí. 2.545. Luego, en 3 sería 2.545 también. 2.545. Y si recordamos bien, en 3.5 es 2.545 también. 2.545. Luego, en 4.5 es menos 3.955. Menos 3.955. Y finalmente, en 5.5 es menos 13.455. Menos 13.455. Aquí, ¿qué tipo de ecuación será? Bueno, en el anterior, en la ecuación de momentos, era una ecuación cuadrática, una parábola, aquí en esta primera parte, y esta otra parte era una ecuación cúbica, de tercer grado. Ahora, la cortante va a ser una ecuación de primer orden, una ecuación, aquí no ve, de grado 1, si ustedes quieren. Y al final va a ser una ecuación de segundo grado. Entonces, más o menos esto sería así. Aquí una recta. No me ha salido como quería, un momentito. Esto debería salir una recta, no una figura así. A ver si tengo suerte en esta próxima. Pero para ustedes es más fácil, pueden agarrar su regla y graficar con mayor precisión. Está ahí y esto es recta, ¿no? Es una recta. Y de aquí sube, más o menos así. Sería una ecuación de segundo grado. Aunque no está bien dibujado, mi lápiz falla un poco. Esto es recta, por si acaso. Entonces, esto es positivo. Y este es una horizontal. Y este es negativo. Así más o menos sería el diagrama de cortantes. Ustedes dibujan lo mejor, los cuadernos.
Y este sería nuestro diagrama de cortantes. Aquí puede haber una contradicción a todo lo que hemos ido viendo, porque uno puede decir, pero ahí donde la cortante se hace cero, la fuerza cortante se hace cero, el momento debería ser máximo. Pero vemos que el momento máximo es de 19.635, ¿no? Me refiero a este punto. Pero seguramente aquí hay un valor máximo, pero ya de esta otra carga. Entonces, esta cortante se refiere al momento máximo que se produce en este lugar. No antes, ¿no? Entonces, eso habría que considerarlo. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Hasta esta parte en donde concluimos con este ejercicio. Doctor, tengo una duda. Adelante, Dani. En las condicionantes, cuando el número es mayor, por ejemplo, a 3.5, ahí ingresaría en los cálculos, ¿verdad? Ingresarían los cálculos siempre y cuando el valor evaluado sea mayor o igual a 3.5. Desde aquí. Cuando te Ya. toque hacer con 4.5, ahí calculas con este valor. Con toditos, ¿no? Porque 3.5 es mayor a 2. 3.5 es mayor a 2. Es mayor o igual a 3.5. Bueno, aquí se va a anular, ¿no? 3.5 menos 3.5 se hace 0, así que se anula. Ahí está bien, doctor. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si... Las condicionantes a veces son quienes nos molestan un poquito o no se entiende bien esta parte. Pero después, una vez que lo entiendan, una vez que lo dominen, ya no se van a olvidar. O sea, se va a quedar esa idea hasta que acaben la carrera. Y de hecho, si dominan esta parte, van a poder entender o comprender mejor cómo funcionan las fuerzas internas en cualquier estructura. Ustedes van a ver, bueno, cuando dominen esta parte, ustedes van a ver una estructura y van a decir, ah, no, ahí hay fisuras porque se están produciendo fuerzas internas grandes o solicitaciones grandes en este lugar. Y van a poder entender qué tipo de fuerzas internas se están produciendo ahí, ¿no? Ya sea en el centro de la viga, en los extremos de una viga, etc. Ya uno puede entender mejor cuál es el diagrama de momentos, porque estos diagramas son como diagramas imaginarios, ¿no? O sea, no los vamos a ver en la realidad. Nos sirve para comprender cómo van comportándose los esfuerzos internos, pero esta distribución de fuerzas nos sirve para comprender dónde la estructura puede sufrir daños debido a las fuerzas internas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el punto más complicadito es este, ¿no? Este resulta ser un punto complicado en donde sí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque aquí se produce un momento grande. Entonces, básicamente es comprender eso, ¿no? Para eso es que aprendemos a determinar estas fuerzas internas. ¿Alguna pregunta adicional? Alan dice, ¿por qué el momento en 3 se calcula 2 valores? ¿Ya? ¿Por qué en 3 hay 2 valores en el momento? Primero, la presencia de este momento hace que exista un salto. A ver si tengo espacio aquí. Cuando tengo en una viga o en un pórtico, en cualquier estructura. Voy a dibujar otra vez.
Cuando tengo en una estructura un momento sueltito, ¿sí? Un momento igual a 5, digamos. Este momento lo que hace, cuando hagamos la ecuación de momentos, genera un salto. El diagrama de momentos va a venir así y luego va a haber un salto ahí. Luego va a venir esto así. Diagrama de momentos. Este valorcito es el 5. Este 5 se replica aquí. Y existe siempre un salto. Esto en el diagrama de momentos. Porque este es un momento suelto. ¿De acuerdo? Entonces, para representar este momento, este salto del momento, tienen que haber dos valores en ese mismo punto. No hay de otra. Tienen que existir esos dos valores. Uno, sin tomar en cuenta el momento, que sería este punto, y otro, tomando en cuenta ese momento, que sería el otro punto. Entonces, la presencia de este momento genera siempre este salto. ¿Por qué he dibujado otra estructurita más? Porque, ¿qué pasaría con una fuerza puntual? Una fuerza P que valga igual a 2. Aquí lo mismo. Vamos a tener un diagrama así, digamos. Aquí va a haber un salto. Aquí va a haber un salto y este valor, adivinen a cuánto va a ser. Bueno, esto concluye ahí, digamos. Este valor va a ser ¿cuánto? ¿Qué dicen? Este es diagrama de cortantes. Cortantes porque aquí esta fuerza es cortante. ¿Cuánto sería este salto? ¿Quién se anima a prender el micrófono? ¿De 2, Inge? ¿Sí? Gracias, Marcelo. Entonces sería el valor de 2 igual a esta fuerza P. ¿De acuerdo? Y para representar esto, en la ecuación tiene que haber, la condicionante va a estar sueltita, va a decir menos este valor de 2 cuando X sea mayor o igual a esta distancia, ¿no? La distancia D. Igual a D. Aquí va a ser lo mismo, en la ecuación de momentos va a ser menos 5, digamos. Cuando X sea mayor o igual a esa distancia D, porque esa distancia es a la que está aplicada este momento, ¿no? Y aquí ocurre, en los dos casos, en la ecuación, ocurre que el valor está suelto. ¿A qué me refiero que está suelto? No está multiplicado por X, no está diciendo 5 por X, o 2 por X menos 1, alguna cosa así. No está acompañado por X, sino está sueltito así. Sin un factor X que le acompañe. Entonces, no hay esto. No hay esto. Y ahí tenemos la condicionante. Ahí ustedes se dan cuenta de que cuando está sueltito el valor, es que aquí tenemos dos valores. Recordarles nuevamente que esos dos valores permiten dibujar el salto. Bueno, no he tachado la palabra, mi lápiz está fallando. No es que esté tachando esta palabra. Entonces, nos permite dibujar este salto. Esa condicionante. Primero sin el valor y luego con el valor. Primero sin el valor y luego con el valor. No sé si se entiende. ¿Se entiende? A ver, Alan, quien preguntaba esto, y si se entiende para el curso, los demás. Bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entiende? ¿No? ¿Hay alguna duda? Ok. Pero recuerden eso, ¿no? Cuando haya un momento sueltito, cuando haya una fuerza suelta, lo que va a suceder es que siempre va a haber un corte en el diagrama. Si es momento, en el diagrama de momentos. Si es fuerza puntual,
así perpendicular a la base en el diagrama de cortantes. Luis dice, de los valores negativos y positivos de cortante, ¿cuál se considera como cortante máxima? Tendrías que considerar como cortante máxima aquella cortante en valor absoluto. Aquí ya no interesaría el signo, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera, a ver si tendríamos un diagrama de cortantes así. Esto sería menos 15 y esto sería 14 positivo. Entonces, la cortante máxima sería esta, 15. Aunque tenga el signo negativo, porque uno pensaría, no, es negativo, es mínimo, ¿no? No, igual. Lo mismo en momentos. Si el momento te sale, digamos, tenemos un diagrama por alguna situación, por algún tipo de carga, una cosa así. Cuando tienes aquí un momento positivo de 10 y aquí tienes menos 15 y aquí tienes otro 10. Entonces, el momento máximo tiene un valor de 15, aunque sea negativo. Entiendo que te refieres a esto, Luis, a entender que, o a suponer que el valor máximo siempre va a ser positivo. No es así, sino el valor máximo en estos casos es el valor en valor absoluto, disculpen la redundancia, que se presenta en los diagramas. ¿Está bien? Si ustedes van a diseñar, digamos, una estructura así, donde el momento negativo es el más grande, entonces ahí lo que tendrán que hacer es considerarlo en valor absoluto. ¿Se entiende, Luis? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Se entiende la utilidad? ¿Para qué me sirve el diagrama de momentos? ¿Para qué me sirve el diagrama de cortantes? ¿Entienden para qué les sirve o lo están haciendo mecánicamente? Porque yo les estoy exigiendo que lo hagan. ¿Se entiende? ¿Para qué serviría? Es que, ¿por qué les pregunto esto? Yo creo, bueno, y me he dado cuenta, ustedes también se han debido dar cuenta cuando están estudiando. Yo me he dado cuenta cuando todas las veces que he estudiado, incluso este último que hice el doctorado, ¿no? Unos 3 años adicionales de estudio en España, uno se va a dar cuenta de que, primero, si uno entiende el por qué, ¿para qué me va a servir esto, lo que estoy aprendiendo? Si entiendo cuál es la utilidad de lo que estoy aprendiendo, eso me motiva más o me ingresa mayor curiosidad por saber más sobre ese tema. Eso me sucede y yo estoy seguro que les sucede también a ustedes. O probablemente no se han puesto a pensar en esa situación. Por eso yo insisto, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Les digo, esto sirve para esto, la utilidad de esto es esto, ustedes van a poder diseñar con esto, etc. Trato de enfocar la utilidad de lo que estamos aprendiendo. Eso para que ustedes tengan mayor curiosidad sobre la situación, ustedes quieran aprender más sobre esto, ¿no? Ese es un truco que yo utilizo para aprender y para captar un poquito más. Y otro truco que no sé si les he comentado en la primera clase es que, bueno, ya les he comentado también hace un momento que estudié 3 años en España, estuve hace unos añitos
en España por 3 años y ahí teníamos que pasar clases en el doctorado y la forma en la que yo aprendía más, creo que yo me motivaba más por aprender, es que yo decía, todo lo que aprenda aquí, en España, lo voy a aprender para enseñarlo en Oruro. Esa era mi idea, ¿no? Había una motivación en querer enseñar todo lo que aprenda. Y creo que esa era una ventaja mía con relación a mis compañeros, porque yo estaba motivado más en aprender mucho más de lo que me enseñaban, ¿no? Y lo bueno es que me fue bien, sacaba las mejores notas, así que no, digamos que funciona ese tipo de motivación. Si ustedes, por ejemplo, ahora quieren aprender más, les recomendaría que piensen en ese sentido, diciendo, por ejemplo, yo quiero ser auxiliar de esta asignatura de aquí a unos cuantos semestres, ¿no? Cuando venza la correlativa. Si ustedes piensan en ese sentido, lo que va a suceder es que van a tratar de aprender más cosas, van a tratar de profundizar el tema, les va a gustar el tema mucho más, ¿no? Y es interesante esa forma de motivarse uno mismo, ¿no? Esa se llama motivación intrínseca cuando uno quiere aprender porque nadie te obliga a aprender, sino tú quieres aprender porque tú lo has decidido. Entonces, a ver si piensan en ese sentido y se van a dar cuenta que la posibilidad de captar o de aprender más cosas va a ser mucho más práctica en ese sentido, van a poder detener más cosas y les va a generar curiosidad. Y no hay nada mejor que la curiosidad cuando uno está queriendo aprender. En la edad en la que están ustedes, con las ventajas que hemos tenido todos, tanto ustedes como yo al estudiar, porque nuestros papás nos han pagado los estudios, de la mayoría de nosotros, seguramente que hay varios de ustedes que trabajan y que ustedes mismos se pagan, pero de la mayoría de nosotros es como si estuviéramos becados, ¿no? Como si hubiéramos estudiado becados, en mi caso. Pero ustedes también, ¿no? Sus papás pagan todo lo necesario. Y bueno, habría que aprovechar, ¿no? Y aprovechen esta etapa en la que están aprendiendo, sigan aprendiendo. No basta con lo que les enseña en clases el docente, el auxiliar, sigan buscando por su parte aprender más. Y bueno, así van a ser buenos ingenieros. De hecho, cuando salgan profesionales van a tener que seguir aprendiendo. Van a ir a obra, van a hacer proyectos, etcétera. Y van a haber situaciones en las cuales ustedes se van a ver en la situación de seguir aprendiendo. Porque no todo les vamos a enseñar aquí en la carrera. Aunque suene raro que lo diga un docente, ¿no? Pero es cierto, no les vamos a enseñar todo. Ustedes van a seguir aprendiendo. Cuando salgan, egresen, salgan profesionales, ustedes van a tener que seguir aprendiendo. Bueno, así son las cosas. No sé por qué me he puesto a hablar de estas cosas, pero bueno, creo que me salí mucho del tema. Espero que les sirvan las recomendaciones que les doy para que sigan aprendiendo. Y bueno, continuemos con otro ejemplo. Vamos a ver ahora, antes, es que les he preguntado para qué servían los diagramas, ¿no? ¿Cuál era la utilidad de los diagramas? Y Dani responde para ver dónde hay más cargas, ¿no? No donde hay más cargas, sino dónde sufre más la estructura. Sería tal vez lo más correcto, Dani. Porque podemos saber dónde hay más cargas. Aquí yo sé dónde hay más cargas, por ejemplo, aquí hay más cargas. Está más cargado por aquí. Pero al ver los diagramas de momentos, diagramas de normales, diagramas de cortantes, podemos ver dónde la estructura sufre más ese tipo de esfuerzos. Y como habíamos visto aquí, la estructura va a sufrir más los momentos, por ejemplo, aquí.
Y entonces aquí tenemos que tener cuidado en esta estructura. Si construiríamos una viga con esas cargas, con estas cargas, tendríamos que tener cuidado desde forzar esta parte de la estructura porque esta va a soportar mayor carga, ¿no? Básicamente sirve para eso. Entonces, hay que ponerse a pensar en ese sentido, ¿no? De que las fuerzas internas que calculemos nos van a dar una idea de dónde se producen mayor cantidad de esfuerzos en la estructura y dónde la estructura puede fallar, dónde la estructura puede romperse, porque va a ser en aquellos lugares donde se presenta la mayor carga, ya sea mayor carga normal, no mayor carga, mayor esfuerzo normal, mayor esfuerzo cortante o mayor esfuerzo en momento, ¿no? Esa es la idea y bueno, voy a seguir insistiendo en la idea hasta que más o menos lo tengan presente en la resolución de sus ejercicios. De hecho, cuando ustedes estén llevando materias más adelante, van a tener que calcular estos diagramas y después, en base a estos diagramas, van a diseñar. Entonces, ahí se van a acordar, ¿no? Ah, sirve para esto. Es decir, lo malo es que en esta asignatura no diseñamos todavía, así que solamente calculamos las fuerzas internas que posteriormente les va a servir. Bien, pasamos a este ejemplo 5 y en este ejemplo 5 lo que vamos a hacer es analizar esta otra estructura que tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que notan con relación a los otros ejemplos? A ver, coméntenme qué ven en esta estructura de diferente con relación a los otros ejemplos que hicimos. Calculando fuerzas internas. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Con relación a este ejemplo, con relación a este ejemplo, con relación a este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos que hallar un ángulo, Inge. Ya, de acuerdo, Paul. Hay una base inclinada. Esa es una diferencia muy importante. Hay una fuerza horizontal, nos dice Alan también. Sí, evidentemente hay una fuerza horizontal y es la primera vez que le estamos introduciendo en estos ejercicios una fuerza horizontal. Alan se está refiriendo a esta fuerza horizontal que está aquí. Y también va a haber una fuerza horizontal descomponiendo esto. Aquí hay una fuerza horizontal y aquí hay una fuerza vertical. Aquí va a haber otra fuerza horizontal. Y esas fuerzas horizontales van a producir una ecuación de normales. En los anteriores casos, la ecuación de normales era 0, ¿no? Era facilito. Normales 0. Pero en este caso va a haber una ecuación de normales por las fuerzas horizontales que ha identificado Alan. Entonces, habrían esas dos diferencias. Paul nos decía hay una base inclinada y Alan nos dice hay fuerzas horizontales. Entonces, esas serían las dos diferencias y vamos a entender en este ejemplo cómo trabajaríamos con estas fuerzas horizontales y con estas bases inclinadas. La cuestión va a ser diferente. Hay dos métodos o dos formas de trabajar con estas cargas, con estas bases inclinadas. Vamos a evaluar los dos métodos y también es interesante. Lo malo en una base inclinada es que no vamos a poder verificar como lo hacíamos en una horizontal con las cortantes, por ejemplo. Las cortantes no se van a cumplir y ahí uno va a decir, ¿por qué no se cumple la cortante igual como hacíamos en las bases horizontales? Lo vamos a analizar también. Los momentos sí se van a cumplir, los momentos sí se cumplen, sea la base horizontal, sea base inclinada, momentos sí se cumplen. Por lo tanto, la verificación que siempre nos sirve en cualquier caso
es la verificación que hacemos con los momentos. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a calcular momentos, vamos a hablar de eso. Bien, cuando tenemos bases inclinadas, el primer paso se llama características geométricas. Ya no es el cálculo, todavía no es el cálculo de las reacciones, sino son las características geométricas. Esto porque, como decía Paul, necesitamos un ángulo y también necesitamos una distancia inclinada, así que las características geométricas van a ser aquellos elementos que vamos a calcular primero. Características geométricas son este ángulo. A este ángulo le vamos a llamar alfa, que sería un ángulo importante porque vamos a tener que utilizar este ángulo ya que la base es inclinada. Luego vamos a necesitar esta longitud. Esta longitud, L. ¿De acuerdo? Bien, calculemos entonces estas características geométricas. Para calcular alfa, ¿qué utilizamos para calcular alfa? ¿Qué función trigonométrica? ¿Qué dicen? Sabemos que existen las funciones seno, coseno, tangente. ¿Cuál de esas tres funciones trigonométricas utilizaríamos para calcular alfa? Tangente, Inge. Tangente. Bueno, Pablo, Luis, Denzel y Einar nos dicen tangente. Bien, calculemos la tangente. Tangente de alfa. Tangentes, recuerden que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí sería tangente de alfa. El cateto opuesto es esta distancia. El opuesto son 3 metros. Sobre cateto adyacente sería 2.4 más 1.6. Eso es 4 metros. Entonces, cateto opuesto 3 sobre cateto adyacente 4. Por lo tanto, de aquí tenemos que alfa vale el arco tangente de 3/4. ¿Cuánto vale alfa? Esto tiene que estar calculado en grados sexagesimales, no en radianes. Eso tengan cuidado en sus calculadoras. 36 grados, doctor. Utilizamos decimales. Si utilizamos enteros nos vamos a complicar, porque el error va a salir grande. 36.87, ¿no? 86.98. Una recomendación es que utilicen más decimales en el ángulo. Está bien, en este caso podemos usar 3 o 4 decimales. Tal vez en algún caso, en este también podría ser que podamos utilizar 2 decimales, como nos ha dictado Miguel, por ejemplo, 36.87. También es válido en este caso, pero es que resulta, ¿se acuerdan de la verificación que hacemos? ¿No? Voy a escribir aquí, verificación. Cuando hacemos la verificación, hacemos sumatoria de momentos en tal lugar, te tiene que salir aproximadamente 0, decimos, ¿no? Y varios de ustedes me dictan, me sale 0.16. Otro día me sale 0.0014. Si te sale 0.16, digamos, es que has utilizado un alfa de 36.9. 36.9, por este sale 0.16. Y te puede hacer dudar, ¿esto estará bien? ¿Sí? ¿No? Este otro error es más chiquitito. Y entonces aquí, para este error, es que has utilizado un alfa de 36.8698. Un alfa que tiene más decimales. Por lo tanto, si ustedes quieren
no dudar tanto de sus resultados, utilicen más decimales en los ángulos. Eso les va a permitir que sus verificaciones se acerquen un poquito más, o sean más pequeñas, ¿no? Más pequeñitas, y eso nos dé más certeza de lo que estamos calculando. Entonces, en este caso podemos utilizar este ángulo, así que no habría problema, aunque técnicamente es 36.87. Tampoco tendría que haber mucho problema con 36.87. ¿No? ¿De dónde ando? Fíjense, este 8, 9. Técnicamente esto es 87, ¿no? ¿De dónde ando? Pero bueno, mantengamos el ángulo así con 4 decimales y a ver qué nos sale al verificar. Ahora nos toca calcular L. ¿Cómo calculamos L? ¿Qué dicen? Por teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que tenemos un triángulo rectángulo. Este es A, este es B y este es C. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O lo mismo, la hipotenusa es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, la longitud va a ser la raíz cuadrada de uno de los catetos, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 5 Cinco. metros, Inge. 5 metros. Longitud de 5 metros. Y este es un triángulo bastante conocido, triángulo rectángulo bastante conocido. A ver si el gráfico no me acompaña. Voy a graficarlo mejor. Esto sería 3, 4, 5. Este triángulo es bastante conocido, el 3, 4, 5. De hecho, si ustedes, muchas veces cuando estamos construyendo, digamos, vamos a construir un edificio, vamos a construir una vivienda, necesitamos hacer ángulos de 90 grados, ¿no ven? Los cuartos, las casas son 90 grados en el lugar. Necesitamos replantear. Replantear es el trabajo de dibujar ahí en el lugar 90 grados. Y a veces no sabes cómo hacer. Y dices, no, pues al tanteo, ¿no? Dices, miran a este lado tanto, miran al otro lado tanto. Pero no. Como un buen ingeniero, uno tiene que asegurarse de que este ángulo sea 90 grados. ¿No? Si estás construyendo una vivienda, entonces tienes que asegurarte de que esto sea 90 grados. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes utilizar este triángulo 3, 4, 5. Agarrar una wincha. A ver. Bueno, esto no es parte de la materia, pero les va a servir alguna vez. Pueden agarrar una wincha y decirle, bueno, necesitarían un ayudante por lo menos, pero aquí vamos a asumir que tenemos 2 ayudantes. Entonces le dicen a este ayudante, ya, yo agarro en 0 la wincha, tú anda hasta aquí hasta que tengas 4. Listo, cuando tengas 4 metros, nuestro segundo ayudante se viene aquí. Cuando estés en 4 más 5, ¿cuánto es? 9, ¿no? Cuando estés en 9, ahí agarras tú y luego, bueno, aquí alguien tendría que venir trayendo la wincha hasta que esta distancia sea 3. Bueno, mi triángulo rectángulo no me ha salido tan rectángulo, pero la idea es esta, ¿no? De que tengas 3, en este caso 4, 3 y aquí 5 para formar este ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Con una wincha, aquí tendrías que acabar en 12, ¿no? La wincha debería acabar en 12 metros para cerrar esta distancia. 9 más 3 es 12.
Entonces, si eso es así, y con esto te aseguras de que esto sea 90 grados, sí o sí, porque la wincha tendría que estar tensa, ¿no? Deberían jalar todos. Debería jalar este aquí, a los 4 metros, debería jalar este a este lado y este lado, garantizando que esto sea 3 metros y esto 5 metros, y listo. Este ángulo seguro va a ser 90 grados. Entonces, así podrían replantear o dibujar 90 grados ahí cuando estén construyendo. ¿De acuerdo? Eso es importante saber. Entonces, este triángulo rectángulo es el conocidísimo 3, 4, 5. En muchos exámenes yo pongo este triángulo, 3, 4, 5, para que ustedes calculen. Y en algunos exámenes he exagerado tanto en poner el 3, 4, 5 que algunos de sus compañeros, cuando resuelven el examen, ya no calculan ángulos, ya no hacen ningún cálculo, sino dicen, porque es 3, 4 y la hipotenusa es 5, pero a pesar de que no lo justifiquen adecuadamente, hacen un cálculo de ese tipo. Tampoco es para eso, porque en algunos casos sí hay que calcular estas hipotenusas, pero ayuda enormemente este triángulo del 3, 4, 5, ¿no? Chopetiglia, Espinosa, Pablo me dice, es un triángulo pitagórico. Sí, es un triángulo pitagórico, ¿no? 3, 4, 5. ¿Podrían darme otro triángulo pitagórico? Un triángulo que sea con valores enteros. Que dé un triángulo rectángulo con valores enteros. ¿A alguien se le ocurre otro? Yo les doy por lo menos unos 5. Nada. Bueno, podría ser si multiplicamos todito esto por 2, ¿no ve? ¿Qué sería una trampa? Por 2, por 2, por 2, entonces el otro triángulo sería 6, 8, 10. El otro sería por 3, ¿no? 9, 12, 15, etcétera. Por eso les decía que puedo darles. Incluso se puede hacer más. 30, 40, 50 sería otro triángulo, ¿no? Aunque estoy haciendo ya trampa. Pero esos triángulos múltiplos de estos valores serían otros conocidos. Bien. Entonces, ya tenemos el ángulo alfa, ya tenemos la longitud L y ya tenemos estas características geométricas. Ahora nos toca calcular las reacciones. Por lo menos hagamos eso más antes de que concluya la clase. Para el cálculo de reacciones tenemos, esto voy a usar para que no nos confunda. Tenemos las reacciones. ¿Cuántas reacciones tenemos en este nudo A? ¿Cuántas reacciones hay aquí? 2, Inge. 2, ¿no? Una vertical y una horizontal. La horizontal dibujo mirando hacia la izquierda o en sentido, bueno, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo he dicho mal, ¿no? Apuntando hacia la izquierda o a la derecha, perdón, apuntando a la derecha o apuntando a la izquierda. ¿Dónde iría? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería lo más práctico? Con este sentido o la segunda. Alan nos dice hacia la derecha, la 1, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Denzel dice la 1.
Si dibujamos, Luis dice la 2, sería esta. ¿Qué dicen los demás? A ver, coméntenme. Marcela dice la 2. Ok. Los demás. O da igual, que es una opción también. Dani dice la 1, Ariel dice la 2, Laura dice la 2, Paul dice la 2. Lo más práctico, a ver, haciendo un razonamiento de lo que sucede aquí, sería dibujar esto así. Como la posición 2. Que la horizontal en A esté apuntando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque toda esta carga horizontal apunta a la derecha. Porque esta carga, la componente de esta carga inclinada, apunta a la derecha. Por lo tanto, la horizontal en A tiene que actuar como reacción, tiene que contraponerse a estas cargas, y por acción y reacción, la horizontal en A debería apuntar en este otro sentido. Es por eso que es recomendable, en este caso, que está clarito, que la horizontal en A apunte hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y eso nos garantiza que horizontal en A va a salir positivo. Si lo dibujo en el otro sentido, en la posición 1, que está ahí abajo, en esta, lo que va a suceder es que va a salir negativo. Entonces, esto va a ser más práctico, ¿no? Bien. Vertical en B sería aquí, sería la única carga presente aquí. Y con esto procedemos al cálculo. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué sugieren hacer? Tenemos tres opciones: sumatoria de momentos, sumatoria de verticales, sumatoria de horizontales. ¿Qué es lo que sugieren hacer primero? Si fuera examen, ¿qué harían primero? Momentos en A, doctor. De acuerdo. Hagamos la sugerencia de Ariel y hagamos la sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A. ¿Por qué hacemos sumatoria de momentos en A? Entiendo que Ariel nos sugiere sumatoria de momentos en A porque se anulan horizontal en A y vertical en A. Se van a anular porque son concurrentes. ¿Se acuerdan que concurrentes eran que llegaban aquí? Y eso implicaba que los momentos producidos por estas cargas era 0, su brazo era 0, así que no pasa nada. Se anulan y la única incógnita va a ser esta vertical en B. Entonces, es buena idea lo que nos sugiere Ariel, hacer sumatoria de momentos en A. Entonces, vamos a considerar que las cargas o los momentos positivos van a ser los que giren en este sentido. Los negativos girarán, obviamente, en el sentido contrario. Comencemos desde este extremo, desde vertical en B. Vertical en B por su brazo. ¿Cuánto es su brazo de vertical en B? Su brazo sería toda esta distancia, ¿no es cierto? Hasta aquí. Esta fuerza vertical en B por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? 8. 8 metros. 8 metros. Entonces, su brazo es 8. El signo que va a tener es negativo porque esto hace rotar a la estructura así. Y eso es negativo. Entonces, es menos vertical en B por 8. Seguimos avanzando y ahora le toca el turno a esta carga triangular. Recuerden que tenemos que ir ordenadamente. No es recomendable que ustedes vayan directamente aquí y hagan
el cálculo o a esta otra carga, es que se pueden olvidar una. Entonces vamos ordenadamente y nos toca aquí. Aquí vamos a tener unas resultantes, ¿no es cierto? Tenemos que calcular primero estas resultantes. ¿Cuánto sale esta resultante? Aquí es igual. Será primero 5. Recuerden que 5 es esta altura, esta carga. 5 por 5 por 2.5. 5 por 2.5, exacto. 5 por 2.5. 2.5 es esta distancia horizontal. Por 2.5, pero va a ser dividido entre 2. Porque es un triángulo. Si fuera carga rectangular, era 5 por 2.5, se acababa. Pero esto es la mitad porque es un triángulo. Entonces, 5 por 2.5 entre 2. El brazo. ¿Cuánto va a ser el brazo? La cuestión es calcular primero esta distancia. Una vez que tengamos esta distancia, le vamos a sumar esta pequeña distancia. ¿Cuánto sería la primera distancia, esta grande? Sería 2.4 más 1.6 es 4, más esta distancia es 1.5. 5.5, ¿no? 5.5. Esto vale 5.5. ¿Cuánto vale esta distancia? 1/3 de 2.5 IG. Sí, 1/3 de 2.5. De 2.5 es toda esta distancia y recuerden que aquí es 1/3 donde tenemos la concentración de la carga más grande. Así este otro lado, si hubiera sido es 2/3, ¿no? Pero este lado es 1/3. Entonces el brazo es 5.5, que es esta distancia, más 1/3 de 2.5. Esto hace rotar a la estructura en este sentido, esta carga, y esto es positivo, ¿no es cierto? Así que esto va a ser positivo. Bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos la carga del 7 kilonewtons. Aquí tenemos dos opciones. Yo les solicitaría probar la opción que no vamos a hacer. Vamos a hacer una, pero tenemos una segunda opción. Vamos a hacer conmigo la más sencilla y ustedes van a verificar lo más complicadito. Bueno, lo más largo, no es complicado. Aquí tenemos esta carga inclinada. Esta carga inclinada, primero, es perpendicular a esta base. Por lo tanto, podríamos calcular esta distancia. Esta distancia D le voy a llamar. ¿Cuánto vale esta distancia D? ¿Pueden calcularlo? ¿Cómo podríamos calcular esa distancia para quienes no están haciendo el ejercicio de calcular esa distancia D? Podríamos decir, a ver, esta distancia D es la hipotenusa y este 2.4 es el cateto adyacente. Entonces podemos utilizar, como dice Karen, el coseno. No lo voy a hacer aquí, sino voy a complicar esto. Coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente 2.4 sobre hipotenusa. La hipotenusa es D. Pero lo que yo quiero calcular es D, justamente.
despejamos de aquí, y va a ser 2.4 dividido entre coseno de alfa. ¿Cuánto sale de? ¿Cuánto sale, Ariel, de? 2.999. ¿Y eso cuánto es? 3, ¿no? Recuerden, si hubiéramos usado solo 36.9, digamos, de ángulo, o 36, esto nos salía un valor muy diferente. Entonces, esta distancia es 3. ¿De acuerdo? La distancia de es 3. Y entonces esto es más fácil. Va a ser 7, como es perpendicular, va a ser 7 por 3. ¿No es cierto? Y esto gira en este sentido, por lo tanto va a ser positivo. ¿Qué es lo que yo quisiera que verifiquen ustedes? Es lo siguiente. Les decía que iba a ser más complicadito lo que ustedes van a hacer, pero es lo siguiente. Es que ustedes van a verificar cuando concluyamos la clase o en sus datos libres, pero mejor si lo hacen cuando concluya la clase, así van a estar más fresquitos. Aquí he borrado lo que no tenía que borrar. No tenía que borrar esta componente. Bien. Una opción es anular esta carga de 7 kilonewtons y solamente utilizar las componentes. Entonces será, primero, este alfa se repite, ¿dónde? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Dónde está alfa? Perdón, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Aquí? ¿Coseno, doctor? No, alfa. Este valorcito. Ah, sí, no, no es lo bueno. A ver, veamos. Lo que yo suelo hacer es lo siguiente. Alfa, estoy seguro de que está aquí. ¿Sí o no? Es que si yo tengo una recta y otra recta paralelas, si yo corto con una, así, con una diagonal, sé que este ángulo alfa va a estar aquí. ¿Sí o sí? Entonces, este ángulo alfa se va a repetir aquí. ¿Está bien? Este ángulo alfa no se repite aquí. Aquí está, aquí no. Hay una alternancia interesante. Aquí está, aquí no, y aquí está. Aquí se va a volver a repetir. Eso en caso de que duden, ¿no? Alfa va a estar aquí así. Ahora, descomponiendo, este sería 7 por coseno de alfa, y este otro sería 7 por el seno de alfa. ¿No es cierto? Cada uno de ellos tiene su brazo. Este 7 por coseno de alfa tiene su brazo que es 2.4. Este 7 por el seno de alfa tiene su brazo que hay que calcular. Y es fácil de calcular, lo pueden calcular. Hagan eso en vez de este 7 por 3. Les tiene que salir lo mismo. En este caso yo he utilizado directo 7 por 3. Era más fácil. Pero resulta ser lo mismo si descompongo y a esas fuerzas descompuestas les multiplico cada una por su brazo. Tiene que ser lo mismo. ¿Está bien? Eso compruébenlo ustedes. Continuamos y finalizamos nuestro cálculo de reacciones, por lo menos la vertical en B. Y el siguiente paso va a ser calcular el momento que se produce aquí. Aquí tenemos dos cargas, ¿no? Una producida por la carga rectangular, que estaría más o menos por aquí, que le podemos llamar R2, la resultante de esta carga rectangular.
Y la otra producida por esta triangular, que más o menos estaría por aquí. ¿No? Que se llamaría R3. Bien, R2, ¿cuánto sería? ¿Qué dicen? R2, ¿cuánto? 3 por 3. 3 por 3 sería exacto 3, esta alturita o esta carga por 3. Y esta Por 3 altura metros. son 3 metros, 3 por 3. ¿Cuánto es su brazo? 3 medios. 3 medios o 1.5. Vamos a poner 3 medios. Porque actúa aquí a la mitad. Eso es 3 dividido entre 2. El signo sería positivo. Bien, este sería entonces R2 con su brazo. Finalmente R3. ¿Cuánto vale R3? ¿Cuál sería la ecuación de R3? Tendríamos que calcular primero esta alturita o esta carga. Y esto sería 9 menos 3. Menos 3. 9 menos 3. Entonces 6. ¿No es cierto? Sería 6 por 3 también de esta altura. Es 3. 6 por 3, pero como es triángulo, sería dividido entre 2. Este sería entonces el R3. ¿Cuánto es su brazo? De R3. ¿Cuánto es el brazo? 1/3 de 3. 1/3 de 3. Exacto. Y este también sería positivo porque así gira la estructura en este sentido. Esto es positivo. Y esto tiene que ser igual a 0. Tenemos que hacer todo este cálculo y cuánto le sale vertical en B. Básicamente esto lo pueden llevar al otro lado, se vuelve positivo. Hacen este cálculo y lo dividen entre 8. ¿Cuánto le sale? Sería 5 por 2.5 dividido entre 2. Ahora en paréntesis o por paréntesis 5.5 más 2.5 dividido entre 3. Si es en paréntesis más 7 por 3 más 3 por 3 por 3 dividido entre 2. 10,3854 me salió. De acuerdo. Igual le sale a Marcela 10.3854. Pero podemos utilizar simplemente 3 decimales. Este sería la vertical en B. Si hemos hecho bien el cálculo, tendría que salir este valor. Bien, tengan cuidado en estos casos, en los despejes y eso. Si uno duda, a veces hay que hacerlo por pasitos, ¿no? A veces uno no es tan bueno con la calculadora de sacar todo en un solo paso. Si no le sale en un solo paso, háganlo por etapas, ¿no? Por pasos. Vayan calculando cada uno y así no se complican. Bien, quedaríamos entonces aquí. Hemos calculado vertical en B. La siguiente clase calculamos horizontal en A y vertical en A, lo que nos falta. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?